Buenos días, profesora, compañeros y compañeras. Hoy junto a mis compañeros Lucas Soto y Enzo Larenas preparamos 3 entrevistas para responder algunas preguntas sobre la dictadura militar. Nos contarán algunas vivencias y su visión respecto a ello. Muchas gracias. Bueno, la situación antes del golpe entre el año 70 que asumió Salvador Allende y el 73 fue un poco convulsionada porque, digamos, había sectores que no quisieron nunca aceptar de que llegara un presidente socialista al poder, que era el primero en toda América Latina. Y hicieron lo posible durante mucho tiempo para intentar derrocarlo, y fue un momento bien doloroso. Yo era guagua, era muy chiquitita porque nací en el año 71, pero sí sé que lo que me cuentan mis papás, en que si tú no eras del gobierno de Allende y no pertenecías a un grupo que se llamaba como de amigos del presidente, te costaba conseguir incluso alimentos. Y mis papás tenían el problema grave de que mi hermana había que operarla, tenía 2 años, mi hermana mayor, y tenían que sobrealimentarla, y mis papás me cuentan que tenían plata pero no tenían comida porque ellos no pertenecían a esa tendencia política que gobernaba en ese momento. Por eso que se pusieron felices con el golpe militar. A ver, lo que pasa es que para el golpe militar yo tenía 6 años. Entonces, no fue una vivencia muy extrema, simplemente me tocó vivir la parte de las filas, de hacer colas para las compras de los víveres, nada. Fueron años muy complejos, muy difíciles, de mucho temor, mucho miedo, porque hubieron mucho atropello a los derechos humanos, muchas muertes, desapariciones, y me tocó vivir todo eso. Incluso una persona muy cercana a mí estuvo también muy cercana, parte de la familia estuvo desaparecida un par de meses. Mis papás estaban felices. Desgraciadamente, ellos son hombres, personas muy buenas y muy católicas, pero en ese momento su mirada era distinta, e incluso el día del golpe ellos celebraron y estaban contentos, porque pensaban que todo el sufrimiento que estaban teniendo se iba a terminar. Como nosotros nacimos, prácticamente casi nacimos dentro de la dictadura, entonces para nosotros era normal. Era normal ver a los militares en la calle, era normal ver a gente que lo estaban deteniendo por... Uno no sabía, tampoco preguntaba cuál era el motivo. Entonces... La verdad es que los primeros años de la dictadura fueron muy duros en términos económicos. Hubo mucho desempleo, la pobreza aumentó muy fuertemente porque hubo un ajuste económico. Se hicieron cargo los economistas de Chicago, aplicaron un modelo aquí neoliberal que está basado en el desarrollo de la empresa y en el chorreo. O sea, en el fondo el principio de esto era hagamos crecer la economía para que finalmente después todos se beneficien de esto, pero eso no pasó en los primeros años. A mis papás les iba relativamente bien y siempre pensaba yo que eso era gracias al gobierno que existía. Para nosotros no fue digamos, como algo que vivimos personalmente. ¿Dónde solía vivir? Yo vivía en Lampa. Bueno, todo el tema social, relaciones sociales, en la época de la dictadura se vio muy afectada porque desde que partió la dictadura y por muchos años, más de 10 o 12 años, con alguna interrupción por ahí, hubo toque y queda. O sea, quien en esa época era joven como yo, no había fiestas, no habían discotecas, si habían fiestas se hacían en la noche
no pudiendo salir de la casa donde uno estaba, pero también asumiendo el riesgo que pudieran ir los militares y allanarte y todo eso. Yo tenía mi grupo de amigos, realmente como hasta adolescente vivía en dictadura, no era el tema más importante, simplemente vivíamos nuestra adolescencia y sí me acuerdo que nos sentíamos muy seguros porque como yo fui educada en una familia de derecha y que mis padres eran partidarios sobre todo de la dictadura chilena, no de la Argentina, yo no pensaba que era un gobierno que era ilegítimo y menos conocía de los atropellos a los derechos humanos que existían. No, tampoco porque aparte nunca he sido fiestero, entonces no me afectó mayormente porque no fui criado en una familia donde conservadora, digamos. No salíamos a fiesta, nada. La primera fiesta que yo fui a los 18 años. Habían protestas casi todos los días, pero de adentro de las casas la gente no se atrevía al principio a salir a golpear cacerolas y todas estas cosas que se hacían desde las casas. Sí, por supuesto que participé, porque quería que ese gobierno se terminara y volviera la democracia. No participábamos porque éramos como de la opinión contraria. Entonces simplemente para esas protestas no salíamos, nos protegíamos, pero nunca participamos ni fuimos a apoyar ninguna de esas protestas. Sabía que eran demandas para mejorar la educación, para mejorar la salud. Los sueldos eran una de las cosas que más se pedían en ese tiempo, que era nivelar hacia arriba los sueldos, que hasta el día de hoy no pasa. Nosotros tenemos años de llevar en el mismo sistema, o sea, la gente que tiene menos recursos, la gente que tiene menos estudios, la gente que tiene estudios pero técnicos, la gente que tiene estudios, digamos, universitarios, igual no gana lo que debería ganar una persona para vivir dignamente. Si nosotros, digamos, decíamos sí, lo que estábamos hablando es que la dictadura siguiera, en el fondo, por varios años más. Por lo menos 15 años se pensaba. Claro, y lo que Pinochet quería era, en el fondo, blanquear su dictadura. Es decir, el pueblo me pide que yo me quede 15 años más. Y él estaba tan convencido que llamó a elecciones y su círculo más cercano lo convenció de que esas elecciones se iban a ganar. Y lo que ellos no tuvieron claro, que se generó todo un movimiento a nivel popular, boca a boca, puerta a puerta, en que la gente decía que iba a votar que sí y finalmente votaba que no. Yo no podía votar, me faltaba un año para poder votar, pero tenía muchísimo miedo de que ganara el no. Me habían enseñado que si ganaba el no, el país iba a perder gobernabilidad, íbamos a hacernos pobres y que se iba a desordenar toda la vida tranquila que teníamos. El plebiscito, cuando se llamó al sí y al no, de continuación o no continuación del régimen militar, yo voté que no. Porque yo quería que, a pesar de que viví prácticamente toda mi vida a esa edad en el régimen militar, yo quería que hubiese un cambio. Desde el punto de vista social, sí, por supuesto que hubo cambios, pues. O sea, se abrieron todas las libertades, algunas cosas que se habían cerrado, algunas cosas desde el punto de vista cultural, muchas cosas de ese tipo, en que muchos artistas vetados, muchos escritores exiliados, muchas cosas de ese tipo, eso se comenzó a normalizar. Fueron bonitos años los primeros. Y bueno, y vinieron los gobiernos de la concertación, primero Patricio Aylwin, y después Eduardo Frei, y así sucesivamente. Tenía mucho miedo.
Recién ese miedo se me empezó a ir con el gobierno de Patricio Aylwin, porque él me gustó y me causaba muy buena impresión, y lo empecé a escuchar más. Y empecé a escuchar a gente como Reti, Raúl Reti, y ahí me empecé a dar cuenta de que lo mejor que podría haber pasado era que ganara el no. Mi expectativa era que todo iba a cambiar, pero hasta el día de hoy seguimos igual. Así que no ha cambiado nada. O sea, los pobres siguen siendo pobres, los ricos siguen siendo ricos, y todavía seguimos esperando que las cosas cambien. Claro, eso la gente derecha siempre dice, digamos, de que esto finalmente sucede por lo que Pinochet hizo al principio, pero en el entorno que esto se hizo, sin Congreso, sin libertades, con represión y todo eso, y con desaparecidos y muertos, ejecutados, la verdad es que cuesta entender que si eso era necesario o no. Definitivamente no lo era, pero así fue, eso es lo que marcó la historia. En ese momento no lo sabía, ahora después lo supe y comparto que se haya hecho. Me habría gustado pensar distinto en esa época, pero en ese momento yo no conocía los atropellos a los derechos humanos de los que se acusaba a la dictadura en Chile. O sea, lo había escuchado, pero no lo creía. Mira, de la dictadura sufrimos tantas cosas, y de la democracia en adelante recuperamos tantas cosas. No es así, para nada. De hecho, si hoy en día hacemos un catastro de cómo está la gente, está peor que antes. Si bien tenemos mejores sueldos, pero las cosas son todas más caras. Y bueno, hay que echarle para adelante, no, pues no queda otra. ¿Seguir Eso, caminando? ¿Ah? ¿Seguir caminando? Hay que seguir caminando, no, pues si no sacamos nada con detenernos, si el mundo no se detiene. Amén. Muchas gracias, profesor, por su tiempo, como siempre. Ya, señor. Gracias. Como podemos observar en las 8 preguntas realizadas a los 3 distintos entrevistados, si bien los 3 tienen memorias distintas respecto a lo sucedido en la época de dictadura, la historia es innegable. Y como podemos observar en la última pregunta realizada, ninguno de los 3 entrevistados niega las atrocidades realizadas en dictadura. Y todos están de acuerdo en que el golpe jamás debió existir. Para concluir nuestro bello trabajo de historia, en el cual nuestros amables y queridas docentes nos dejaron mano a mano poder hacer. En este trabajo lo que realmente nos pudimos quedar a la larga es cómo realmente el pasado sigue presente en el futuro, cómo sigue presente en un montón de memorias, en las experiencias y vivencias que acompañarán durante el resto de su vida a muchas personas, a nuestros entrevistados, a personas que no entrevistamos, a personas que perdieron mucho. Y realmente esto nos da una constancia de cómo el pasado quizá haya a su vez dejado de existir, pero cómo a su vez tiene sus cenizas fragmentadas en nuestro presente, y cómo realmente un cambio ocurrió, pero no podríamos decir que el cambio que todos esperaban.